Reino Unido confirma la legalidad de abortar fetos con síndrome de Down hasta el momento del parto. Con carácter general, la ley permite abortar durante las primeras 24 semanas de embarazo en Inglaterra, Gales y Escocia. ¿Vale? El Tribunal Británico de Apelación confirmó este viernes la legislación que permite el aborto de fetos con síndrome de Down hasta el momento del nacimiento, tras rechazar un recurso presentado por una mujer que sufre de este trastorno genético y una madre de un niño que también lo padece. Ahora voy a hablar de la mujer en cuestión. Heidi Crowther es una mujer de 27 años, natural de Coventry, Inglaterra, que tiene síndrome de Down. Y Mary Lee Wilson, madre de un niño, Aidan, que también padece esta afección. Presentaron la demanda contra el Ministerio de Sanidad y Cuidado Social con la esperanza de que se elimine una sección contemplada en la ley del aborto al entender que se trata de un ejemplo de desigualdad. ¿Vale? A ver, es que ya como tuvimos la discusión, sabéis un poco por demás los tiros. Si bien en Inglaterra, Gales y Escocia la actual legislación permite abortar siempre que se haga dentro de las primeras 24 semanas del periodo de gestación, la ley también permite el aborto hasta el momento del nacimiento, cuando existe un riesgo sustancial si el niño que naciera... Gracias por la raid de Akaimo, es que justamente he recibido una raid. Si el niño que naciera sufriese de anomalías físicas o mentales o tuviera minusvalías graves, que incluyen el síndrome de Down. Aquí lo explican, ¿eh? Pero creo que mucha gente se le ha pasado esto por alto. El pasado septiembre, jueces británicos se comprometieron a hallar un equilibrio entre los derechos del neonato y los de la mujer, y este caso en concreto se contempló en una audiencia judicial celebrada el pasado julio. Según determinaron este viernes los magistrados de la Corte de Apelaciones, la legislación no interfiere con los derechos de los incapacitados que están vivos. Al rechazar el recurso de Crowther, los jueces admitieron que esta corte reconoce que mucha gente con síndrome de Down y otras discapacidades se sentirán disgustadas y ofendidas por el hecho de que este diagnóstico de discapacidad grave durante el embarazo se contemple por la ley como justificación para el aborto, y que podrían considerarlo como que implica que sus propias vidas valen menos. Vale, ¿quieres comentar algo? Pues básicamente que es que esta ley realmente no hay quien la entienda. Yo sí que la entiendo. A ver, yo entiendo perfectamente cuando estuvimos hablando no hace mucho con ¿cómo se llama? Joder, ahí, Almudena. Con Almudena, sí. Y sí, joder, sí, que se me atascan las palabras. Y estábamos hablando y yo lo dejé claro. La primera persona que tiene que haber aquí, por duro que suene, tiene que ser la madre. La madre estaba primero y hay que darle la prioridad por completo. Pero yo personalmente pienso que, a ver, 24 semanas para la inmensa mayoría de casos debería ser más que suficiente. Más que suficiente. Yo no entiendo. Ya, pero hay ciertas excepciones a que no se detectan hasta más tarde. Bueno, a ver, pues todo sería mirarlo, pero es que yo decir que te van a abortar cuando vas a nacer me parece un poco surrealismo puro. Vale. Yo sí la entiendo y me crea dilemas. Pero hay embarazos que se complican. Sí. Y buenas noches, sí, claro. A ver, claro. El problema es ese. ¿Qué es lo que dice la ley? Por cierto, viva el maldito gobierno del Reino Unido porque pone las cosas muy sencillas para los ciudadanos. Vale. Mira, no, es cierto, ¿eh? Para eso existe una prueba de que te hacen durante el embarazo, no hay que esperar al parto. No, a ver, está claro. Vale, visión general del aborto. NHS es el servicio público de salud de aquí del Reino Unido, ¿de acuerdo? Dice, vale. Un aborto es un procedimiento para terminar un embarazo. A veces también se conoce como interrupción del embarazo. El embarazo se interrumpe tomando medicamentos o sometiéndose a un procedimiento quirúrgico. Perfecto. Como abortar, los abortos solo se pueden llevar a cabo bajo el cuidado de un hospital del NHS o una clínica con licencia y generalmente están disponibles de forma gratuita en el NHS. Hay tres formas principales de abortar en el NHS. Autorremitirse comunicando directamente a un proveedor de servicios de aborto, hablar con el médico de cabecera y solicitar una remisión a un servicio de aborto, comuníquese con una clínica de salud sexual, a veces llamada Clínica de Planificación Familiar o GOM, medicina genética. Los tiempos de espera pueden variar, etc. Bien, lo importante. ¿Cuándo se puede realizar un aborto? La mayoría de los abortos en Inglaterra, Gales y Escocia se realizan antes de las 24 semanas de embarazo. 24 semanas son el sexto mes. Sexto mes, sí. Antes del sexto mes.
Se pueden realizar después de las 24 semanas en circunstancias muy limitadas. Por ejemplo, si la vida de la madre corre peligro o si el niño nacería con una discapacidad grave. La mayoría de los servicios de aborto le pedirán que realice una ecografía para determinar cuántas semanas de embarazo tiene. La duración del embarazo se calcula a partir del primer día de su último periodo. Los abortos son más seguros cuanto antes se realicen. Obtener asesoramiento desde el principio le dará más tiempo para tomar una decisión si no está seguro. Bien. Vale. A lo que voy. Que es el segundo párrafo, es el clave aquí. Se puede realizar después de 24 semanas, es decir, a partir del sexto mes de embarazo, en circunstancias muy limitadas. Si la vida de la madre corre peligro, es entendible, ¿no? Sí. O si el niño nacería con una discapacidad grave. Vale. Es decir, y esto es una cosa que le sigue dando, o sea, cada vez que lo recordamos, por así decirlo, a mi mujer le da algo. Una familia que tuvieron un hijo que tenía un problema de médula, que ya el feto tenía malformaciones en la médula y vivió 12 segundos. Sí, tras el parto. terrorífico. Es un sufrimiento innecesario a esa criatura. Sí. Se puede considerar piadoso, 12 minutos, vale. Es un sufrimiento innecesario a esa criatura y se puede considerar que es algo piadoso. Punto. Sí. A ver, pero que no somos animales, claramente. Sí, podemos ahorrar el sufrimiento tanto del crío, que no va a tener ninguna posibilidad de sobrevivir, como de la madre, con todas las consecuencias psicológicas que esto puede acarrear. Yo soy el primero que diría, pues chico, ¿qué le vamos a hacer? Adelante. Pero es que lo he dicho, este es un caso. Vale. Es un caso, pero se entiende que es una discapacidad grave. Sí. Entonces, tiene sentido que esté avalado por esto. Es decir, que realmente a partir de la sexta semana, del sexto mes, ponte que se detecta en el octavo mes, no lo sé. Y ocurre y se decide interrumpir el embarazo. Por mí, perfecto. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto al síndrome de Down? ¿Por qué el síndrome de Down está considerado una discapacidad grave? Ese es para mí el kit de la cuestión. Yo sinceramente no lo considero una discapacidad grave. A ver, realmente condiciona tu vida, pero sí. yo diría que de todas las minusvalías que hay, esa es hasta una minusvalía feliz hasta cierto punto. Sí, estoy de acuerdo. No sé, la verdad es que a mí es que esto hice unas cuantas bromas en su momento aquí en el Discord. Y sí, a mí personalmente esto me apesta a eugenesia. Lo siento, sí, a ver, acá es que no es una enfermedad que impide una vida digna. Es que estoy de acuerdo con eso, con lo que dice Akaimo. Akaimo decía que era una forma de justamente controlar la población para que de esa manera no existiera ninguno que tuviera síndrome de Down. Sí. A ver, yo creo que no me acuerdo quién dijo que una sociedad se mide en medida de cómo cuida de sus miembros más débiles. Y yo creo que básicamente la limitación de los miembros más débiles los cataloga directamente como de inhumanos. Vale. Así de claro. O sea, yo personalmente una persona con síndrome de Down, o quien dice, por ejemplo, un autista o cualquier otra cosa, es que el problema es que empezamos con el síndrome de Down y acabamos vete a saber con qué. Es que sí, como hemos dicho antes, esto podemos abrir la ventana a todo lo que queramos. Así es. Entonces, el problema es que se considera una discapacidad grave. Aquí más o menos en la noticia lo han dicho. Dice: esta corte reconoce que mucha gente con síndrome de Down y otras discapacidades se sentirán disgustadas y ofendidas por el hecho de que este diagnóstico de discapacidad grave durante el embarazo se contemple por la ley como justificación para el aborto, y que podrían considerarlo como que implica que sus propias vidas valen menos. No, lo habían dicho por ahí. Pues sinceramente yo creo que es así. Sí. Yo creo que es así. Te están diciendo directamente como tú tienes síndrome de Down, vales menos. Eres una carga para esta sociedad y estamos eliminando a los que son como tú para aligerar la carga del Estado. A mí me parece terrorífico. A ver, voy a leer un poco el chat. Dice Grey que hay una prueba que te hacen durante el embarazo y no hay que esperar al parto.
Correcto. La sí. prueba dice que es rangos en la semana 12 y no es tan exacta. Además, el síndrome de Down tiene grados y grados. Sí, eso es cierto. Hay médicos que hacen la objeción de conciencia y no realizan la amniocentesis, así que más del 97% de fiabilidad, entiendo que las 12 semanas. Estaría bien sacarlo. Eso sí que es un problema, aunque nunca lo he escuchado. Lo del. Esto va con respecto a lo de la objeción de conciencia. No tendría que ser así. Es que no iba a estar capacitado. O sea, lo que comenta Chuches es que no es que iba a estar incapacitado, es que no tenía ni siquiera una oportunidad de vivir. Hablábamos del crío que había salido con una deficiencia en la médula. Sí. No, y lo he dicho, cada minuto de la vida de ese pobre crío hasta el final. Vale, están hablando sobre la objeción de conciencia y una de las cosas que dice No. Pulpito. Y una cosa de las que había que revisar la objeción de conciencia en el NHS es que la van a ofrecer. Es decir, es algo que le van a ofrecer, aunque hagas objeción de conciencia, otro médico lo hará. A ver, es obvio. y a lo que voy, Marinka. A ver, condiciona tu vida, pero seamos realistas. Cuando se tiene un hijo, tu prioridad es que cuando se quede solo pueda valerse por sí mismo, si no hay un familiar. Luego, si hay padres que no quieren abortar, bueno, es asunto suyo. Es que esa es otra. Y ahora seguiremos leyendo en el NHS, aposta. La capacidad del aborto es una decisión que se va a realizar. No es algo que por ley automáticamente obligue, cuando el hijo vaya a tener síndrome de Down, obligue a realizar el aborto. Habrá gente que sí que interrumpa el embarazo, habrá gente que no. Eso se entiende así, ¿vale? O sea, partimos de esa base, no es algo que es automáticamente a todos. Dice, pero también tienes que pensar en la vida que le espera, y muchos con síndrome de Down tienen problemas muy graves de corazón y valerse por sí mismos. Depende del grado. Ahí estamos de nuevo con lo depende del grado del síndrome de Down. Bueno, sigo leyendo el NHS, pero partimos de la base siempre esa, de que no es una obligación por parte del Estado. Es una facilidad o un servicio que presta a la ciudadanía que permite que se pudiera interrumpir el embarazo a partir del 6º mes de gestación, siempre y cuando se detecte que hay una discapacidad grave. Y considera que el síndrome de Down es una discapacidad grave. Vale. Entonces aquí es donde podríamos decir básicamente que hay una pequeña diferencia en lo que es la noticia, que a lo que es la explicación lógica. No te están imponiendo un aborto, te lo están. Hombre, está diciendo, confirma la legalidad. Sí. O sea, dentro del cabello, la noticia, el titular no es malo, ¿eh? No. A ver, pues. Luego sigo leyendo la noticia. No, vamos a acabarla. El pasado julio, el abogado Jason Copper, que representó a Crowther y Leah Wilson, consideró que el lenguaje empleado en esa ley era considerado por una persona opresivo e inaceptable. Estoy muy disgustada por el hecho de que los fetos que tienen síndrome de Down pueden ser abortados hasta el momento de nacer. Esto me dice que no se me valora y que valgo mucho menos que una persona que no tenga síndrome de Down, afirmó Crowther al conocer el veredicto. La mujer, que no descarta elevar su caso hasta el Tribunal Supremo, máxima instancia jurídica del país, aseguró que seguirá luchando por esta causa al considerar que ya ha logrado informar y cambiar los corazones y mentes de las opiniones de la gente sobre la ley. Vale, quiero hacer un inciso aquí. ¿Realmente tú crees que el que se considere una discapacidad grave en el Reino Unido al síndrome de Down realmente significa que a ella no se le valora y que valga mucho menos como persona? Oye, pues la relación de eliminación pues puede resultar algo bastante ofensivo para según qué personas. Sí. Es así. Entiendo que vale, pues entiendo que. Y esto es lo que yo creo que comenté en su día. ¿Cuál es el problema? Que aquí no hay, en el Reino Unido, hasta el punto en el que conozco, para equivocarme, no hay medias tintas. Si el síndrome de Down se considera una discapacidad grave, se permiten fondos especiales para que se supere la vida de estas personas, es decir, no os voy a decir paguitas, pero se entiende, ¿no? Si tú no estás considerando entonces que el síndrome de Down sea una discapacidad grave, esas subvenciones se quitan. No hay medias tintas. Ya veo. ¿Vale? No es un no, mira, vamos a mantener esto, pero vamos a quitar lo otro. No. ¿Se considera discapacidad grave? ¿Sí o no? No. Pues entonces, tal. Se parece. No sé. Es que se puede considerar una discapacidad. Se puede considerar una discapacidad. Es que es una discapacidad. Hasta cierto punto. ¿Se puede mantener una vida plena? Sí, pero es una discapacidad. Entiendo.
Sé que no, vale. No sé que no es justo, Grace, sé que no es justo, pero es que yo te lo digo, aquí son así, o sea, no hay medias tintas. No es... ellos piensan que en el entorno de la legalidad, por lo que tengo entendido, si tú permites excepciones, significa que no está bien recogida la ley. No está bien elaborada. Vale, yo no soy fan de abortar como método anticonceptivo, pero para darle vida a un bebé con poca o nula esperanza de vida me parece una crueldad, dice Pulpito. Sí. Es que, pero por eso estamos hablando, es decir, se entiende de que con discapacidad grave, pues, el caso de que estábamos hablando de la criatura esta, que vivió minutos, pues hubiera tenido sentido, le ahorra sufrimiento. Sí. A ver, pero es que todo, como en todo esto, es una generalización. Es decir, podemos coger, y yo creo que lo importante es ir caso por caso. Es decir, si no hay ninguna posibilidad de vivir, o peor aún, si todo lo que te queda de existencia en el mundo después de nacer es un mundo de sufrimiento y de agonía y de, pues no sé, todo sería cuestión de estudiarlo bien a fondo. Pero es que el problema es que no podemos coger y decir discapacidad y ya directamente tenemos que pensar en uno en concreto. Es que cada persona es un mundo y cada persona, cuando las personas que nacen con discapacidades, cada uno tiene la suya. Vale. Es decir, no sé, lo veo muy general y ese es el problema de la noticia. Vale. En Citizens Advice, ¿vale? Que es un aviso a los ciudadanos, que es por parte también del gobierno de aquí del Reino Unido, hablan de qué cuenta y qué no cuenta como discapacidad. Vamos a mirar. A ver. Sí, por favor. Sí, a ver, dice Pulpito, dice que la ley no te está obligando, lo que te da la opción sin penalización. La Ley de Igualdad de 2010 establece cuando se considera que una persona tiene una discapacidad y está protegida contra la discriminación. La definición es bastante amplia, así que verifíquela incluso si no cree que está discapacitado. Por ejemplo, podría estar cubierto si tiene dificultades de aprendizaje, dislexia o autismo. Entendemos que hay distintos grados de discapacidad, no es una discapacidad grave, ¿no? La definición... Para mí esto es un modo de alargar más el alcance de las tres causales con las que todos estaríamos de acuerdo, en este caso con el de permitir el aborto en caso de que presente deformaciones o algún indicio de enfermedad que no permita una vida digna. Yo sigo diciendo, Lacaimo, para mí considerar el síndrome de Down una discapacidad grave o una discapacidad severa me parece exageración. No lo considero una discapacidad grave. Pero vamos a leer qué es lo que considero una discapacidad. Y creo que aquí estaba también incluso el... No estaba el hecho de como los... en la sexta, pero vamos a ir escuchando. La definición se establece en la sección 6 de la Ley de Igualdad de 2010. Dice que está discapacitado si usted tiene un impedimento físico o mental. Ese impedimento tiene un efecto adverso, sustancial y a largo plazo en su capacidad para llevar a cabo las actividades normales del día a día. Creo que la definición es bastante buena de lo que podría considerarse una discapacidad, ¿no? Vale, sí. Algunos impedimentos se tratan automáticamente como una discapacidad. Estarías cubierto si tienes cáncer, incluidos los crecimientos de la piel que deben extirparse antes de que se vuelvan cancerosos, una discapacidad visual, esto significa que estás certificado como ciego, con discapacidad visual grave, con discapacidad visual o con una versión parcial, esclerosis múltiple, una infección por VIH, incluso si no tiene ningún síntoma, una desfiguración grave a largo plazo, por ejemplo, cicatrices faciales graves con una enfermedad de la piel. Estos están cubiertos en el anexo 1, parte 1 de la Ley de Igualdad de 2010 y en la regulación 7 de las regulaciones de la Ley de Igualdad 2010, discapacidad de 2010. Dice Pulpito, depende del grado y por eso... Es que no sé cómo son los grados. ¿Se me puedes encontrar algo sobre que hables sobre los grados? Pulpito, me hacen un favor. Porque dice, la ponen en esa clasificación porque puede llevar a ser totalmente dependiente. Yo nunca he entendido la dislexia como una discapacidad. Te estoy diciendo que esto es del gobierno de Reino Unido. Consulta si tienes algún impedimento. Tiene una deficiencia si sus capacidades físicas o mentales se reducen de alguna manera en comparación con la mayoría de las personas. Podría ser el resultado de una afección médica como artritis en las manos, lo que significa que no puede agarrar o transportar cosas tan bien como otras personas. Un impedimento no tiene que ser una condición médica diagnosticada. Si sufre estrés, es posible que tenga deficiencias mentales.
como dificultad para concentrarse, así como deficiencias físicas, como cansancio extremo y dificultad para dormir. Todavía tiene que tener un efecto adverso sustancial y a largo plazo en su capacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. Yo la tengo y no la había valorado de esa manera. No. La dislexia. Sí, Imagino que es la dislexia, ¿no? Sí, claro, yo también tengo dislexia. De hecho, si escribo demasiado rápido, las N's me salen al revés. Su discapacidad... O sea, Escucha, su discapacidad no tiene por qué impedirle hacer nada, siempre y cuando lo haga más difícil. Puede causarle dolor, hacer que las cosas tarden mucho más de lo debido o significar que no puede realizar una actividad más de una vez. Vale. Ejemplo. Yodi ha estado luchando con su salud mental desde que su pareja lo dejó hace un año. No puede planificar actividades cotidianas como ir de compras o seguir una receta para cocinar. No se levantaría ni se vestiría por las mañanas si su hija no la animara. Ha dejado de salir porque no quiere hablar con la gente. Yodi tiene una discapacidad mental. No importa si se le han diagnosticado una condición médica como depresión, aunque eso puede ayudar a probar que tiene una discapacidad. También deberá demostrar que el impedimento es a largo plazo y que tiene un efecto adverso sustancial en su capacidad para realizar las actividades cotidianas. No sé si son increíblemente detallistas haciendo cosas para que la gente se haga una idea o son increíblemente condescendientes. ¿Por? No, lo digo básicamente porque solo les ha faltado sacar 2 marionetas, macho. No sé, es que me da una sensación muy rara. Estos son, a ver, sí, esto me saca que es para justamente para los... yo lo que digo es que... No, por favor, no. No, Pulpito, no. A ver. Perdón. ¿Entiendes que aquí están metiendo la depresión como una discapacidad? Sí. ¿Vale? Sigamos. Ahmed es autista. Encuentra el mundo abrumador y esto le causa una ansiedad considerable. También tiene dificultad para comunicarse e interactuar con otras personas. Ahmed no cree que tenga una discapacidad, ya que no tiene una discapacidad física. Sin embargo, tiene una discapacidad porque el efecto de su condición significa que no puede realizar algunas actividades cotidianas, como ir de compras solo y socializar. Entendemos que el autismo sí que es una discapacidad, aunque no sea física. Vale. Algunas condiciones no son discapacidades según la Ley de Igualdad de 2010. Incluyen fiebre del heno, tatuajes o perforaciones, voyeurismo o exhibicionismo. Lo que habrán llegado a pensar para que el exhibicionismo se considere una discapacidad. ¿Alguien les habrá hecho una rima estando dentro de las oficinas? No lo sé. Una tendencia... No puedo leerlo, tío. Voy a intentarlo yo. Una tendencia a prender fuego a las cosas. Ostras, esto me recuerda aquel chiste, ¿no? El padre me confieso que sí. Piromanía. Bueno, tú lo que eres es un hijo puta. Piromanía, cleptomanía, una tendencia a robar cosas. Sí, una tendencia a abusar física o sexualmente de otros. La lista completa se encuentra en el reglamento de la Ley de Igualdad de 2010. Discapacidades de 2010. Recordemos, Reino Unido. Adicciones. Vale, esto tiene sentido. Tiene sentido. Vale. La adicción al alcohol, la nicotina o a cualquier otra sustancia no es una discapacidad. Pero podría estar discapacitado si su adicción le causó un impedimento. Por ejemplo, si tiene una enfermedad hepática o depresión causada por la dependencia del alcohol, eso sería un impedimento. También podría ser una discapacidad si su adicción fue causada originalmente por un tratamiento médico o medicamentos recetados por un médico. Una pregunta porque me he tenido que ausentar un momento. ¿Esos dos casos que has mencionado están hablando de un diagnóstico oficial? No, están hablando de qué se considera... A ver. Es lo que cuenta como discapacidad. Es... básicamente, porque luego está... Ahí compruebe su efecto de discapacidad sustancial. ¿Qué condiciones están empeorando? Si toma medicamentos, si no está en un grupo. Esto luego te permite, por ejemplo... contactar con el servicio de NHS y solicitar, si no me equivoco, luego pues ciertas ayudas por discapacidad. Pero este es el primer paso. Entonces, también podrá ser una discapacidad, es decir,
Si es una adicción provocada por un medicamento, cuenta como discapacidad. Bien, el primer paso es identificarla. Segundo es, compruebe su discapacidad a largo plazo. Un efecto a largo plazo significa algo que le ha afectado o es probable que le afecte durante al menos un año. Por ejemplo, si tuvo una operación que dificultara caminar durante al menos un año, eso es a largo plazo. Aún se considerará que su discapacidad es a largo plazo si es probable que los efectos aparezcan y desaparezcan. Estos se conocen como efectos fluctuantes o recurrentes. Por cierto, estoy pensando en todo esto, pensando un poco en lunática. La fibromialgia aquí está cogida, entonces, con mi discapacidad. Pues sí. Cierto. Sí. O sea, no es tan malo, ¿eh? Ahora, luego hay que ver. Lo que no he encontrado, tampoco he buscado es qué tipo de ayudas dan y todo esto. Vale. Por ejemplo, ha tenido periodos de depresión durante algunos meses seguidos, pero luego meses intermedios en los que no le afecta. Cada episodio de depresión dura menos de 12 meses, pero pueden cumplir con la definición de largo plazo si tiene un efecto adverso sustancial cuando sucede y bien podría volver a pasar. Su discapacidad también se considera a largo plazo si es probable que lo afecte por el resto de su vida, incluso si va a ser menos de un año. La definición de lo que es a largo plazo se encuentra en el anexo 1 de la Ley de Igualdad de 2010. Ejemplo. Me encanta lo de los ejemplos, son muy buenos, ¿eh? John tiene epilepsia, lo que le provoca convulsiones. Tiene un efecto sustancial y adverso en su capacidad para llevar a cabo las actividades normales del día a día. Por ejemplo, no puede salir solo porque es probable que se caiga. Su condición mejora por un tiempo, pero es probable que los efectos adversos sustanciales vuelvan a ocurrir, por lo que se tratan como si continuaran. Este sería un efecto a largo plazo. ¿Vale? Entendido todo esto, y si me consigue Pulpito el listado de... Voy a trabajar agitando más. Hijo de puta, ¿qué? Los grados de síndrome de Down, podríamos ver por qué se puede llegar a considerar que el síndrome de Down es una discapacidad severa. Pero es que la expresión ITDP, distimia, tiene sus distinciones, sí. Vale, compruebe si el efecto de su discapacidad es sustancial. ¿O quieres decir algo, Bruce, antes de que siga? No, continúa. Estás flipando, ¿no? Estás flipando. Sí, yo estoy un poquito alucinando y tal. Un efecto sustancial en sus actividades diarias significa uno que es más que menor o trivial. El efecto en sus actividades cotidianas normales puede ser sustancial si tiene más de un impedimento. Otros ejemplos de cuando el efecto podría ser sustancial incluyen tardar más en las tareas cotidianas como vestirse, ir al baño o preparar comidas debido al dolor si no tomó sus analgésicos. Ahora lo miro. Le resulta difícil salir solo debido a una fobia, restricción física o discapacidad de aprendizaje. Hostia, que la agorafobia también cuenta como discapacidad. No lo había pensado, ¿eh? Joder. Madre mía. No poder concentrarse en mirar la televisión o leer un periódico debido a problemas de salud mental. Le resulta difícil hablar con la gente y evita socializar porque es autista y no siempre puede entender lo que la gente quiere decir. Tener convulsiones que le hacen perder la conciencia de su entorno. No poder leer un libro sin ayuda debido a un problema de aprendizaje como la dislexia. No poder leer un libro sin ayuda debido a un problema de aprendizaje como la dislexia. ¿Marinka? ¿O a Bruce? A ver, pues yo he conseguido leer. Entonces entendería que vuestra afección de dislexia no sería discapacidad porque sí que podéis realizar este término SICA, claro, básicamente. A ver, el problema me aflora cuando tengo que ir a toda hostia, pero sí. ¿Cuántas veces se me va a dar el caso? Dice, los efectos pueden ser solo menores o triviales y tienen muy poco efecto en su vida diaria. Como si el único efecto en usted es que tiene que detenerse para descansar unos minutos después de caminar una milla a un ritmo normal. Mira, me han pasado los dos, tanto Marinka como Pulpito. Antes de seguir, ¿vale? Uh-huh. Porque si su condición está empeorando, dice, si tiene afección a largo plazo, está empeorando. Esto se llama condición progresiva, es decir, cuando es progresivo. Si no está seguro si su impedimento es sustancial o a largo plazo y si necesita más consejos e información, directamente pues hay una guía completa de cómo definir una discapacidad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Uh-huh.
Buah. Voy a mirar el de Marinka, que creo que está en castellano, ¿no? Vale. Lo siento, Pulpito, lo cojo el de Marinka más que nada porque está en castellano. El tuyo estoy viendo que el enlace es... Ah, está en Spanish. Vale. A ver si dicen exactamente... Sí. Dice lo mismo. ¿Hay distintos grados de síndrome de Down? La respuesta es... quizás sí. Dice... Las 3 formas de síndrome. La trisomía 21 puede ocurrir de 3 formas. Trisomía libre o simple. Se trata de la forma más común, ya que es el tipo de trisomía que se da en el 95% de los casos de síndrome de Down. En la trisomía libre o simple existen 3 copias completas del cromosoma 21. Sí, pero quiero saber cuáles son otros problemas, causas y factores de riesgo. Prueba de detección, prueba de diagnóstico, tratamiento. No estoy buscando exactamente cuáles son las adversas. Dice, traslocación es la causa de alrededor del 3,5% de los casos de síndrome de Down. En este caso, la tercera copia del cromosoma 21, que puede ser completa o parcial, va unida a otro cromosoma en un par de distintos 21. Mosaicismo es la forma menos frecuente, ya que es únicamente responsable del 1,5% de los casos. Las personas afectadas tienen tanto células con 46 cromosomas sin trisomía 21 como otras con 47. Vale. Los grados. Genética que se tiene o no se tiene, por eso no es correcto hablar de grados. Este síndrome se asocia a rasgos característicos y alteraciones en las áreas cognitivas, lingüísticas y motoras que impactan de forma distinta a cada persona. Es que leyendo esto se entiende por qué se considera una discapacidad. Ahora, incluso grave. Es que no sé por qué, no sé hasta qué punto la definen como grave. Quizás habría que ir justamente a la Ley de Igualdad de 2010. Vale. Igual sí sería una forma de saberlo. Sí. Ley de Igualdad de 2010. Equality Act. Equality Act 2010. Aquí está. Vamos allá. Voy a traducirlo. Fíjate que rápido encuentro las cosas aquí, Ley de Igualdad de Información y Orientación sobre la Ley de Igualdad de 2010, incluida la discriminación por edad y el deber de igualdad del sector público. Discriminación, presentar la denuncia, disposición de la Ley de Igualdad, fechas de inicio, discriminación por edad, deber de ser de igualdad del sector público. Este es el legislativo, este es el texto puro. Y orientación. Protege legalmente a las personas de discriminaciones en el lugar de trabajo y en la sociedad en general. Era este, ¿no? Es el Equality Act. El Equality Act sí es este. Instrumentos no, esto es la de la ley. Denuncias, quejas, disposiciones. Disposiciones relativas, abril, discriminación por edad. Deber de igualdad. No, a ver si lo encuentro. Porque sé que estaba en algún enlace en el que dice hay más información. Vienen las fuentes lo que menos, pero... Vale, los voy a meter ambos en la tarjeta, no os preocupéis por ello. Estoy buscando exactamente el apartado, porque estos se enlazan habitualmente. ¿Será este? Sobre la ley de igualdad. Vale, esta es la ley completamente de igualdad. Vale, igualdad... Es que no encuentro dónde está lo de discapacidad. En la parte de legislación no creo que esté. Toda la legislación, instrumentos, orientación, función a guías que describen los cambios en la clave realizados, no. Vale. No tengo ni idea dónde encontrarlo. Vale, me he caído. Ah, te has caído, vale. Porque está hablando de discriminación.
Racial. Aquí ley de discriminación. Dice la ley entra en vigor. Había varias leyes para cubrir la discriminación. Entre ellas, si desea representar, vale. Denuncias antes de octubre. Vale, pero exactamente dónde está. Disposiciones de la ley. Fechas de inicio. Discriminación. No, esto es para presentar una denuncia. Vaya, pues ahora no me lo han dejado fácil, ¿sabes? Encontrarlo. Vale. Galeses y escoceses. Ley de Igualdad de 2010. Este sí. Vale. Capacidades. Discapacidad. Sí. Una persona tiene discapacidad, sí. Tiene un impedimento físico-mental, el impedimento tiene un efecto adverso sustancial a largo plazo. Una referencia a una persona con discapacidad es una referencia a una persona que tiene una discapacidad. En relación a la característica protegida de la discapacidad, tiene una característica de referencia. Esta ley, excepto la parte 12 y la sección 190, se aplica en relación con una persona que ha tenido una discapacidad como se aplica en relación. Un ministro de Corona puede emitir orientación sobre los asuntos a tener en cuenta, decidir en cualquier cuestión estos. Entra en vigor en el anexo. Así son la legislación aquí en el Reino Unido, ¿eh? No es coña. Siguiente disposición. A ver. Cambio de sexo. No es... No, yo todavía no me aclaro con cómo va la legislación. Discapacidad, ¿eh? Una persona P tiene discapacidad, sí. Está diciendo básicamente lo mismo. Sí. Invalidez, disposición complementaria. Vale. Hola. Buenas. Estamos mirando lunática, que aquí en el Reino Unido tu enfermedad sería clasificada como una discapacidad. ¿Sí? Sí, porque una de las cosas que dicen es que la definición se establece en la sección 6 de la Ley de Igualdad de 2010. Dice que usted está discapacitado si tiene un impedimento físico-mental, que ese impedimento tiene un efecto adverso, sustancial y a largo plazo en su capacidad para llevar a cabo las actividades normales del día a día. Ahora, ¿qué repercusiones tendría eso? Ni idea. Ya. Aquí, bueno, es que la OMS... Se te cortó. Ay, digo que la OMS, pero luego he pensado que no me gusta referirme a la OMS. Pero bueno, como que se ha dicho por activa y por pasiva que es una enfermedad incapacitante. Sí, claro. Ahora, luego está, pues, en qué países quieren aceptarlo y cuáles son. ¿No? Ya. Aquí en el Reino Unido se consideraría... A ver, todo esto viene del tema del aborto en el Reino Unido, que dice que se puede realizar después de las 24 semanas en circunstancias muy limitadas, el aborto. Por ejemplo, si la vida de la madre corre peligro, todos estamos de acuerdo en eso, o si el niño nacería con una discapacidad grave. El problema es que lo que se está viendo es que el Reino Unido considera el síndrome de Down como una discapacidad grave. Vale. Buenas, Akaimo. Entonces, viendo esto, está intentando buscar. Este es el que me pasas de... Vale, voy a actualizar porque estamos viendo también que hay distintos grados de síndrome de Down, que los voy a agregar. ¿Puedo hacer una pregunta hipotética? Sí, claro. Imaginaos que estamos tan avanzados médicamente que se puede saber si el útero va a desarrollar X, ¿no? Imaginaros que se sabe que va a desarrollar fibromialgia, por ejemplo. ¿Tendríais ese bebé sabiendo que probablemente va a sufrir bastante? ¿Se te va bien en la voz, lunática?
Y si puedes poner de otra forma el micrófono. A ver tú. Espera por el micro, ahora mejor. Sí. Vale, pues decía que si se pudiese saber qué enfermedad va a desarrollar el feto o el bebé que está dentro de la barriga, Ujú. y por ejemplo os dijesen, pues mira, va a desarrollar fibromialgia, sabéis que esa persona va a sufrir, aunque sea un poco a lo largo de toda su vida, ¿qué haríais? Yo ¿Lo lo tendríais? Yo si el bebé, Pulpito dice, yo si el bebé viene con complicaciones preferiría no darle una mala vida. ¿Vale? Yo te voy a decir que es una respuesta muy complicada. Hay que estar en esa situación para poder contestarla. Es una respuesta complicada, pero a ver, cada uno sabe más o menos las ideas que tiene también. Y yo, o sea, yo no me lo he visto planteado con una enfermedad, pero yo sí me he visto en la situación de que me han dicho, mira, me ha faltado, estoy embarazada, y yo tiro para adelante, yo no me he hecho para atrás en ese sentido. Es que depende de la enfermedad. Es decir, por ejemplo, estábamos hablando de la noticia esta, que a ver si la podemos encontrar, que estaría bien, de la pareja que dio a luz a un bebé con deformaciones en la columna y vivió minutos de vida. Ahí yo creo que sí, lo adecuado es abortar. Sí, yo también en ese caso estoy de acuerdo. En ese caso ya es diferente, en ese caso claro que lo adecuado es abortar. Porque es que no tiene ni siquiera sentido, porque no vas a sacar nada de... O sea, es que no va a poder vivir, es que no va a poder vivir. Ahora, hay otros casos, o sea, hay otros tipos de enfermedades que son bastante degenerativas, bastante incapacitantes, que van a competir, por ejemplo. El ELA, por ejemplo. La Sí. ELA, perdón. La ELA, es cierto, no me acuerdo cómo era la ELA. Es una cárcel, o sea... Sí. Es que estaba pensando en Echenique. pero Sí, es- puede microcefalia, por ejemplo. Ah, No, a ver, te digo, estaba pensando como en Echenique, en el sentido de que, vale, aún así él puede realizar cierto tipo de vida, pero va a necesitar siempre a alguien. es que yo eso lo he pensado muchas veces, porque ya no es solamente el pensar en cómo va a vivir con la enfermedad que le toque, sino pensar que con esa enfermedad va a ser dependiente toda su vida y los padres, por desgracia, llega un momento en el que ya no estamos ahí. Exacto. Entonces, ostras, y luego también que yo siempre he pensado, creo que para esas enfermedades necesitas un nivel adquisitivo, pues hombre, por lo menos ser de clase media, que si no tienes mucho dinero, A ver, yo considero de que no es una cosa, es como el hecho de tener un bebé. Al fin y al cabo, cuando te lo planteas nunca sabes exactamente cuál es la condición económica ahora ni en el futuro. No es algo de eso. Sí, a ver, hay gente que, digamos, que necesitan estar 100% con su hijo, con esa persona. Pero, por ejemplo, es que me estoy acordando ahora, por ejemplo, el caso de Almudena, que ella está al cuidado de sus padres, o el caso de José, que ellos están al cargo de sus padres y el propio Estado, de alguna forma, les facilita esa labor. Vale, entonces, vale, sí y no, es decir, entiendo que como Pero- sociedad, un momento, déjame acabar, como sociedad, tiene sentido de que podamos, de alguna forma, soportar la carga de estas personas. ¿Vale? Yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente y además lo comparto. Yo creo que es algo que es necesario. Acá vamos, adelante, perdón. A ver, yo el problema incluso no lo veo tanto en que se pueda decidir, porque al final son situaciones muy complejas que cada uno tiene que saber, es la vida de cada uno para que venga a decidir un tercero. Pero para mí el problema está en que cuando se empiezan a abrir estas puertas, lo que se deja de hacer es investigar y investigar cuidados paliativos también. Vale, eso es lo que comentaba un poco a Prosperous.
Y esa es la parte que a mí me da rabia, porque hay gente que va a seguir teniendo esas enfermedades y para la que no se le va a dar ningún otro tipo de ayuda que haber hecho esto o haber hecho esto otro y ya está. Y esa es la parte por la que a mí me da rabia todo este tipo de... Es que yo no le vería problema al tema de decidir si no fuera por eso. Porque al final esa decisión tampoco es tan decisión. Te están obligando a decidir una cosa o vivir de la otra manera sufriendo. Ujú. Vale. Es que, a ver, ¿cómo? Sí, No se invierte en cuidados. a ver, caso por ejemplo de la fibromialgia, ahora hablando en eso. Hay investigaciones. Lo que dice, por ejemplo, es si se pudiera detectar la fibromialgia en estado fetal, es decir, durante un embarazo, y esto posibilitara a las familias a poderse ahorrar el sufrimiento, lo que dice es como habría menos personas aún con dicha enfermedad, habría menos recursos para justamente investigar soluciones a dicha enfermedad. Que tiene razón. Habría Eso menos, me pasó con habría lo de menos interés porque... Bueno, continúa, Lunática, perdón. Eso me pasó con lo de se dice esto, la eutanasia. Yo lo que pensé en la eutanasia es que en casos fuertes, pero es que también es una manera de venga, darse las manos y tal, elijan, ¿no? Elijan la eutanasia. Es justamente lo que está comentando Grey. El caso de Lela, tu única opción es la eutanasia. No te dan ayudas para vivir de forma digna. Llega un punto en que te toca decidir. Es que Y tomar esas decisiones no son fáciles. Pero es que no es fácil tampoco esa decisión. O sea, aunque yo lo siento, la gente que piensa que abortar es una decisión sencilla, no lo es. Y quien piense que es algo sencillo realmente es una persona muy inconsciente. no, porque, y bueno, yo lo dije el otro día, ¿no? O sea, antes de quedarme tenía unos pensamientos como decía, bueno, sabía que a los 3 meses te hacen una prueba en la que ven si tiene síndrome de Down o no. Y antes de estar embarazada decía, bueno, pues si sale un síndrome de Down, abortaría. Me quedé embarazada y empecé. Es que no sé, o sea, la empecé a notar súper pronto y era como en plan, es que si me dicen después de empezar a notar que tenía síndrome de Down, tiraría para... Es que no podría Vale. dejar de sentirlo. La misma pregunta que has hecho tú, Lunática, en el sentido de... Sí. ¿Qué decisión tomarías? Mi respuesta ha sido que yo habría que estar en esa situación realmente para tomar la decisión. Se la voy a trasladar al resto. Se la voy a trasladar a Frus y se la voy a trasladar a Chuches. Sí, te voy a hacer hablar. A Frus. Dime. Contestarías sí. Digamos que tu mujer, tu novia, tu amante se queda embarazada y descubres que va a tener una enfermedad que le va a imposibilitar tener una vida digna. Ya no hablamos de síndrome de Down, hablamos de incluso enfermedades más serias. ¿Optarías por el aborto, sí o no? A ver, yo diría un quizás. Creo que serías más o menos de mi parecer. Es que, es que el problema es que el problema es mucho más grande. Es que el problema es que para empezar tenemos que vernos en la situación. ¿Qué coño haríamos? ¿Bajo presión? Todos bajo presión. Si no hay presión, todos somos geniales. Todos tomamos las decisiones correctas. Pero bajo presión, cada uno toma una decisión distinta. Ese es el problema. Es que depende de la enfermedad. Sí. Exactamente. Y cuando te ponen al límite, tú puedes acabar haciendo cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Sí. El ser humano puede ser muy increíble. Yo después quiero hacer una reflexión porque no es que nada. Sí. Chuches. Buenas noches. Exactamente, es que, por ejemplo, lo puedes tener muy claro, de decir, si va a venir con esta enfermedad o así, pues listo, que no venga. Pero esta es una de esas cosas que desgraciadamente tienes que estar en ese momento para saber qué es lo que vas a hacer. Yo te puedo decir, no, si me quedo embarazada y me dicen que va a venir con ELA, pues no, voy y lo aborto. Pero en ese momento, como dice Lunática, cuando lo sientes desde el minuto cero. O sea, no sé,
O sea, es una cosa que desgraciadamente tienes que estar en esa posición para tomar la decisión. Síndrome de Down, pues mira, yo no lo veo un problema. A lo mejor tendré que lidiar mucho más, sí, pero tanto así como para decir, bueno, o sea, no. Ujú. Pero no hay una respuesta buena o mala, se adapta a cada pareja o circunstancia. Eso lo acaba de decir Pulpito. Claro, a ver, Estoy muy de acuerdo con él, ¿eh? Es que tienes que decir, o sea, no puedes decidir. Ahora mismo, a lo mejor la mayoría diría que sí, pero en ese momento tienes que estar. O sea, yo como siempre digo, ¿no? Si a mí me hubieran dicho que corría riesgo en el embarazo mi vida, yo hubiera abortado. Porque traer una criatura al mundo y que quede sin madre, para mí era lo peor, pero a lo mejor en ese momento me hubieran dicho eso y hubiera dicho no, que siga el bebé para adelante. Vale. Pulpito O sea, dice... Perdón, te he cortado. No, tranquilo. Pulpito dice... También hay enfermedades que no se manifiestan tras varios años de vida o pueden ser fetales o desarrollarse durante la vida. Por eso algunas quedarán en el olvido y otras serán investigadas igualmente. Esto venía un poco con respecto a de la investigación. Y Gray estaba comentando que depende de la enfermedad porque no es lo mismo una enfermedad a los 40 años que una que le afecte desde que nace. Y por último quería coger y poner o sea, antes de dejaros otra vez hablar, Manica me ha pasado este enlace de Ana Camacho. Dice: el niño con parálisis cerebral se convertirá en un adulto que necesitará también apoyos, cuidados y adaptaciones. En España hay 120.000 personas con parálisis cerebral, el 80% de ellas con grandes necesidades de apoyo. La doctora Ana Camacho Salas es experta en parálisis cerebral y presidenta por la... Dice: un niño con parálisis cerebral puede caminar y moverse gracias a un esquema. Vale. Se entiende, ¿no? El titular de la noticia en sí. No sé si quieres que veamos algo en específico de la noticia. Marinka. Yo antes dije que yo lo tendría, pero claro, porque la pregunta es ¿qué harías tú? Pero está claro que es una decisión que no puede tomar una persona sola. No la puede tomar. De hecho, hablando del aborto, decidir abortar. Vale, sube. Sigo con esto, justamente por lo de la decisión. Para que veamos un poco la situación. Decidir abortar. Hablamos del NHS Reino Unido. La decisión de abortar es solo tuya. Algunas mujeres pueden estar seguras de querer abortar, mientras que las otras les puede resultar más difícil tomar una decisión. Todas las mujeres que solicitan un aborto pueden discutir sus opciones y recibir apoyo de un consejero de embarazo capacitado si lo desean. La información imparcial y el apoyo está disponible en... Vale. También puede hablar con su pareja, amigos o familiares. Pero no es necesario. Ellos no tienen nada que decir en su decisión. Si no desea decírselo a nadie, sus datos se mantendrán confidenciales. Si tiene menos de 16 años, por lo general no es necesario que se lo digas a tus padres. El médico o la enfermera pueden alentarlo a que le diga a uno de sus padres, cuidador u otro adulto en quien confíe, pero no la obligarán. Existen organizaciones conocidas como centros de embarazos en crisis que ofrecen asesoramientos en el embarazo. No derivan a las personas para el aborto y es posible que no ofrezcan consejos equilibrados o precisos. Si vas a lugares que ofrecen consejería de embarazo y no estás segura de si te derivarían para un aborto, pregunta si derivan a personas para un aborto. Yo quería dejarlo con el tema de lo que decías de la decisión. Reino Unido está claro que la decisión de las mujeres, única y exclusivamente. Adelante, Marinka. Yo soy contrario al aborto. Quería decir que... Pero también quería... No, dejar un momento a Marinka que ha subido a contarnos algo. Buenas. A ver, yo lo puse esto porque básicamente, o sea, la decisión al final debe ser de los padres. O sea, en eso estamos de acuerdo. No estamos diciendo de que todos los niños con síndrome de Down pasen por eso. O sea, no. Es una decisión que a final de cuentas es de los padres. Si son capaces, si se ven en las posibilidades de tenerlo, porque requiere unos cuidados. Y el problema también es de que yo lo veo desde un punto de vista de que la gente es muy cortoplacista. De que tú dices en ese momento, ay sí, bueno, es un bebé, pero ese bebé crece, al igual que un niño que nace sin problemas, ese niño también crece, va a tener unas necesidades concretas y especiales que tú las tienes que ver si puedes hostearlas o no. Es como lo que decía el
el titular. O sea, cuando se convierten en adultos también necesitan apoyos, cuidados y adaptaciones. Si la gente no es consciente de eso, entonces, pues bueno, que no lo sea. Pero si hay gente que toma esa decisión de que yo no voy a poder, no voy a poder costearlo, mi vida va a cambiar, porque ya de por sí tener un niño te cambia la vida. Ahora un niño con necesidades concretas, yo lo tengo claro, desde mi opinión. O sea, si a mí me dicen, tu niño viene con tal problema, pues digo, pues no lo tengo, porque no es lo mismo una discapacidad, por ejemplo, auditiva y visual, que hasta cierto punto ese niño se va a poder hacer cargo de sí mismo, porque también hay otra cosa que no se toma en cuenta y yo siempre lo he meditado mucho. El día de mañana, yo no cuento con mi familia, ¿vale? Para que se me entienda. Si a mí me pasa algo mañana yendo a la compra, que me pille un coche o algo, ese niño se va a quedar solo. No va a saber cómo manejarse en la vida. No sé si me explico. Va a ser una carga para otros. Exacto. No querías decirlo así, pero es así. Sí. Vale. Yo quería comentar sobre lo que acabas de leer. Sí. Sobre lo de que la decisión es solo de ella. Yo soy contrario al aborto, pero ponle que estuviera a favor y estoy de acuerdo con eso. Me parecería justo solo en caso de que el hombre también pudiera decidir largarse y no tener nada que ver con ese hijo. Si no me parece justo de ninguna manera, porque la decisión no es solo de ella. Al final y al cabo, ella decide, pero al final el hombre también es el que va a tener, en tal caso, que tener una carga ahí que no ha decidido él. O sea, o la decisión se da a ambos, o no se puede dar, o no puede ser la decisión de una persona solo. Sí, a ver. Contestar una cosa muy rápido. Sí, claro. Justamente estaba buscando la noticia que esto pasó por el 2006-2007. Esto es para Grey. Estaba buscando justo esa noticia, pero no la encuentro. Pasó el caso de una madre que su hijo nació con, a ver si lo encuentro, parálisis cerebral con cuestiones sensoriales y una discapacidad muy hardcore. Todo lo tenía que costear ella porque las ayudas no se las querían dar. O sea, ese niño ya tenía 10 años y no le habían dado el visto bueno para una ayuda. Entonces, sí, están las ayudas sociales, pero es que a veces no llegan. Ese es el problema. Vale, déjame leer la pregunta, que es la que tengo marcada, para que sepan un poco todo el mundo de qué están hablando. La pregunta que está diciendo es, ¿pero por qué tiene que ser algo que tenga que costear los padres? Para eso están las ayudas sociales. Vale, y es la réplica que le estás dando, Marinka le está dando la réplica a esa pregunta. Yo quería decir... Adelante. De lo que he dicho antes, que os he hecho la pregunta así brevemente, y me he puesto a pensar y digo, que vaya huevos. Si yo ya sabía que tenía fibromialgia, también sabía que tenía otra enfermedad que es autoinmune, ambas con probabilidad hereditaria, y me lancé a tener un hijo. Vale, te quiero hacer una pregunta. Relacionado con esto, una de las cosas que me llamaron la atención, justamente que lo estás comentando, es, en este caso, si no me equivoco es Crowther, la que comenta: estoy muy disgustada por el hecho de que los fetos que tienen síndrome de Down puedan ser abortados hasta el momento de nacer, y esto es debido a que son considerados una discapacidad grave. Y la pregunta que te tengo que hacer es justamente lo que viene ahora. Esto me dice que no se me valora y que valgo mucho menos que una persona que no tenga síndrome de Down. En el caso, por ejemplo, que se pudiera detectarse la fibromialgia durante el embarazo y esta se considerara, que además yo creo que es plausible, una discapacidad grave, y se permitiera de esta forma realizar un aborto con dicha a los fetos con dicha enfermedad antes del propio nacimiento, ¿tú lo considerarías que es algo que te diría que no se te valora
y que vales mucho menos que una persona que no tenga dicha enfermedad? No. Yo lo vería como, o sea, yo no sé, o sea, no sé, no, sí sé lo que haría, que tiraría para atrás, pero con el embarazo. Pero bueno, yo siempre cuentas con que ocurra el milagro de que no la desarrolle. Pero Ya. yo si se pudiese optar por el aborto, lo que has dicho, ¿no? Creo que eso para mí sería ahorrar sufrimiento a muchas personas. A ver, Y no recordemos. me hace, Sigue, sigue. sí. Sigue. No, que no me hace sentir menos. Recordemos que en Reino Unido, que es donde estamos hablando, el aborto se puede realizar antes de las 24 semanas, que es el 6º mes de embarazo. Da igual el tipo de incapacidad o no incapacidad que tenga. Es decir, un bebé sano se puede abortar antes de las 24 semanas, siempre contando desde la fecha de la primera falta. Son 6 meses, ¿vale? A partir de ahí, solo se permiten los casos excepcionales, como son, lo que he dicho, riesgo para la madre o discapacidad grave. Los 6 meses, tío, sí. 24 semanas son 6 meses. Sí, pero quiero decir que si alguien aborta con 6 meses, tiene que parir. Yo tengo una duda. ¿Cuál es la No, justificación? Sí, adelante. ¿Cuál es la justificación para abortar a las 24 semanas? Porque yo lo había escuchado hasta 20 semanas, porque supuestamente hasta a partir de las 20 semanas no empiezas a desarrollar... dicen que no sientes porque no piensas, porque no empiezas a desarrollar el cerebro. Pero ya a las 24 semanas sí. Entonces, ¿cuál es la excusa para que ahí se permita a las 24 semanas? Tengo No lo sé. curiosidad en eso. Que yo No lo sepa, sé. el cerebro se desarrolla. Pues tengo curiosidad en eso porque Claro, bien. me parece una burrada. Ya la de 20 Dice- semanas me parece una burrada. Ancapo dice que es a la 8ª semana en la que empieza el desarrollo neuronal, ¿eh? Sí. Y lo de aquí en España se hace a los 3 meses. Te dicen lo de síndrome de Down, te pueden decir, ojo, que hay veces que te han dicho que no tiene, que ven al feto que no va a tenerlo y al final sí lo tiene. Vale. Pero bueno, son las menos. Y a las 20 se mira otro tipo de posibilidad de enfermedades, de malformaciones y demás. Eso es la diferencia en las ecografías. Vale. Eh, Una cosilla, Caimo. Esto es Sí. una corrección que ha dicho Craig. A ver, yo le he dicho que se sobreentiende, pero prefiero leerla. Dice, tienen que decidir los dos, tanto padre y madre. Pero lo que no se puede hacer es que cuando el niño tenga 4 años, uno de los dos desaparezca porque le supera la situación. Se entiende de que una vez el nacimiento es un hecho Claro. que ata a los O ambos. sea, la decisión de ambos tiene que ser previa al nacimiento del hijo. Si el hijo nace y tú lo tal, después de los 4 años no te vas a ir, eso está claro. Vale. Pulpito, es que no sé si leértelo. No es por O sea, la yo la comparativa, no es por la comparativa que... No, estoy hablando con el chat ahora mismo. No es por la comparativa en sí. Porque ya entramos en otra cosa que va más allá del propio aborto. Sin dudas no lo leas. No, es que se va a ir por otros derroteros. Vale. Y perdona que te estaba cortado, Keimo. La próxima contesto en No, el chat. Sigue. Sé que quería puntualizar algo, pero se me fue también, así que da igual. Vale. Es que el resto no, ya no lo sé. O sea, vuelvo a incidir. Es decir, se permite abortar a partir de las 24 semanas hasta el propio... Eso porque el síndrome de Down se considera una discapacidad grave. No me parece correcto. Sigo diciéndolo así. El síndrome de Down no se me considera una discapacidad grave. Ahora, viendo lo que... Y eso lo hemos visto con Afro Plus. Lo que cuentan como discapacidades, que hasta una propia depresión cuenta como discapacidad, pues no me extraña. ¿Cierto? entonces, si le ven la nariz torcida, vamos a No, abortarlo ahí no porque- dicen, ¿eh? Ah, Es que justo eso no recibe ayuda de ningún tipo. Dale tiempo.
Dales Lo que tiempo y ya lo dirán. Porque al final van pasito a pasito cada vez a más. Lo que yo no entiendo es porque si a los 3 meses se sabe si va a ser siempre, ¿qué hay que esperar tanto hasta que se haga la eco 3D? No lo sé. Sí. Es que no sé. Ahí tienes razón. Es decir, si realmente se puede hacer. Había comentado Grey que era, si no me equivoco, a partir de la semana número 7 se le puede hacer un test en el que ya se sabe si va a tener síndrome de Down o no. Y además bastante. Y además Lo que pasa que, perdón, es que hay riesgo de aborto. O sea, Sí. Entonces, si sacas un montón de datos. Yo imagino que es para como no cerrar la posibilidad, o sea, teniendo en cuenta que lo consideran enfermedad grave, pues que la mujer tenga la posibilidad, aunque haya dicho que sí en un principio, de decirse antes de que llegue el nacimiento, vamos. Y por eso es por lo que lo imagino, pero no lo sé tampoco. para evitarse la posible causa de que exista un... Es que claro, entonces habría que ver exactamente si lo que dices de que se permite la renuncia paterna por parte del padre a un no nacido está aplicado o no. Porque entonces si se permite la renuncia paterna, tiene sentido que entonces a la mujer la permitan abortar si va a tener una serie de cargas para ella misma, en el sentido de proteger a la propia mujer. Es decir, que no tenga que asumir la carga de esa criatura, que además necesita cuidados especiales, única y exclusivamente. Pero es que da igual, es que aunque fuera así, de todas formas, sigo diciéndolo, es que el propio padre, por una desgracia, pudiera fallecer cuando la criatura tiene 3 o 4 años, volviendo un poco a lo que dice Grey. No es un abandono, ha fallecido, se entiende que es una circunstancia superior. Y va a tener que hacerse cargo ella misma. Vale, la prueba del síndrome de Down dice que se puede hacer en la semana 12. Se suele hacer en la semana 12. Y en la 20 es más exhaustivo, donde ya se pueden ver cositas. Sí, lo que he comentado antes, que en la 20 son las... Es abandono 3-0 por competencia... No. Por incomparecencia del padre, no. Lo que me parece espeluznante del aborto, incluso a los 6 meses o más allá, es que vas a dar a luz a ese bebé. Sí. Sigo diciéndolo. Por eso tiene que ser. Sigo Es diciéndolo. que hay muchos bebés que son 6 mesinos, que nacen con 6 meses. Sí. De todas formas, sigo diciéndolo. No me parece mala la idea de que se pueda abortar si corre peligro la madre o si se puede considerar una discapacidad grave. Sí. Ojo. Entiendo que quizás en esas situaciones no sería una interrupción del embarazo. No acabar... Es que es una de las cosas que he dicho al principio, que ahora estoy pensando. A veces se conoce, dice, un aborto es un procedimiento para terminar un embarazo. Es que a ver si estamos confundidos. Porque ellos lo consideran terminar un embarazo. No significa que automáticamente la vida del feto se extinga. Es que hay veces que salen vivos. Vale, que a lo mejor... Les quitan la vida. A lo mejor el aborto es que se lo sacan, pero después no se terminan de matar, sino después a lo mejor se tienen desarrollo, lo que no lo tienen los padres. Normalmente se va a casa un poco después. Toma los medicamentos para inducir un aborto. Las cosas con calma, no te es probable que tengas una muerte. ¿Cómo se lleva a cabo un aborto? No, si es tomando medicamentos, eso no tiene solución. Antes de un aborto deberá tener una cita de evaluación, métodos de aborto, 2 tipos principales, el quirúrgico y el médico, el aborto médico, etc. Aparición por vacío o succión, se puede realizar hasta las 14 semanas, dilatación y evacuación después de un aborto, no necesitas hacerse ninguna otra prueba, si tiene un aborto con medicamentos en el hogar es posible que deba realizarse algún tipo de prueba. Un consejo para todos, no busquen ni de broma cómo se hace un aborto por succión, No. que lo acabo de nombrar. Sí, No lo sí, busquen ni de visto. broma porque es No. una burrada. Ya Es sé una lo que es. burrada. Ya sé lo que es porque hablaron de ello en South Park y es horrible.
En tal caso, los que lo tendrían que ver en tal caso son otro tipo de personas. Y para ver si así por lo menos le da algo en el corazón un poquito. Mira, esto me parece bien. Comprar pastillas para abortar en línea. Es contra la ley tratar de causar su propio aborto. Esto incluye comprar píldoras abortivas en línea. No sabrá si las píldoras que se venden en línea son genuinas y podrían ser dañinas. Antes de hacer nada, comuníquese con un servicio de asesoramiento sobre el aborto. Eso me parece bastante bien, ¿eh? Riesgos. Posibles complicaciones. Aborto quirúrgico antes de las 14 semanas. Los principales riesgos: necesidad de otro procedimiento, sangrado muy abundante, efectos sobre la fertilidad, futuros embarazos. El tema de la pastilla es que muchas veces no llegan a expulsarlo todo y tienen que ir a hacerse una limpieza de útero después. Sí, dice, el aborto, por ejemplo, médico. Las mujeres no experimentan, pero tratamiento médico existen pequeños riesgos. Con medicamentos o eso. El aborto médico antes de la 14 necesita otro procedimiento para extirpar partes del embarazo que se hayan quedado en el útero. Esto sucede aproximadamente al 70 de cada 1000 mujeres. Sí, porque todas esas partes al final es tejido muerto y hay que sacarlo de ahí porque si no causa infecciones y acaba también... La mujer acaba también mal. Complicaciones graves como sangrado abundante, daño en el útero o sepsis. Esto sucede aproximadamente a 1 de cada 1000 mujeres. Y a partir de las 14 semanas es necesidad de otro procedimiento o infección o lesión del útero. Sí, a ver. Dice Grey, lo peor del aborto son los restos o hemorragias. Estoy de acuerdo. A ver, voy a coger el enlace de Maninka. Que me imagino es de la noticia que estaba hablando. Porque estaban hablando en el chat sobre el tema de la manutención. Impacto de las discapacidades en el núcleo familiar. Espera. Las familias en crecimiento. ¿Esto de dónde es? De la Universidad Pública de Navarra. Convocatoria en grado de enfermería, 4º curso. Esto es un trabajo de final de curso, ¿verdad? Sí. TFC. Afecta a todos los miembros de la familia. Se debe... Personas de 6 y más años, enfermedades discapacitantes. ¿Esto es de enfermería? Grado de enfermería. Sí, esto es de enfermería. A ver, está interesante. ¿Tienes algo? Marinka, ya que está por aquí. Lo encontré buscando la noticia esta y hablan de, por ejemplo, tengo otros aquí que hablan de lo de las etapas del duelo en la discapacidad de un... Si quieres te lo paso. A ver, etapas del duelo. Dime. No, pero dicen aquí lo de las etapas del duelo directamente en este documento. Hay uno que lo tengo aquí abierto. Uy, que se me ha cerrado. Tú sigue y ahora te lo paso. Vale. No sé, a ver, esto está interesante. Pero es un trabajo de final de curso, ¿eh? Trabajo de final de grado. Y se ha hecho famoso en la red. Cuidados informales de la familia, cosas a asumir el padre del conocedor, cuidado, género de cuidado principal, familia frente a la discapacidad, necesidad, el impacto de las familias de las personas con discapacidad laboral, social, económica y salud física y psíquica. Es que ese también es una de las cosas con lo que tiene. El hecho de... Porque estábamos hablando de las causas directas, por ejemplo, de que tener un... Ay. Sí, pero es una descarga tuya. Sí, de porque lo estoy buscando. A ver. Vale. Habitualmente se habla de las... Cuando tú tienes una persona a tu cargo, cuando eres cuidadora de una persona, ¿vale? Ya sea un hijo tuyo, un descendiente, un ascendiente o un conocido, o un familiar, se habla siempre de los impactos que tienen en tu vida laboral, en tu vida social y en tu vida económica. Es decir, lo que estaba comentando un poco Lunática, diciendo de que tener, por ejemplo, un niño de capacidades especiales que va a necesitar ciertos cuidados adicionales, muy probablemente es algo que es únicamente pues para gente acomodada. Pero siempre nos olvidamos de, por eso me gusta que esté en este punto, el tema de salud física y psíquica. Que no sé si debería hablarlo, pero... Cierta persona que conozco que es justamente cuidadora, me lo comenta.
uno de los grandes problemas es el aislamiento social, porque necesita estar 24 horas constante con la persona con la que está cuidando, y eso realmente llega a repercutir no solamente en su salud física, en el sentido de tiene que estar con esa persona constantemente, con lo cual no puede ejercitarse de forma correcta, sino también en su salud psíquica. Está aislada. Cuida. Es que, Yo mira, aquí, digo que se hace al cuidado. aquí dicen en este impacto psicológico y las reacciones emocionales de los padres en la recepción del diagnóstico. Pero es que, claro, se me abre en PDF y no sé cómo pasarte el link. ¿Puedes subirlo a Drive? Y ¿Sabes cómo subirlo a Drive y compartir el enlace? No. No. Si quieres te puedo pasar el PDF por Sí, privado. pásamelo a ver si lo puedo coger. Vale. y que no hace falta que seas cuidado. La persona que vive con alguien que está mal, sea pareja, sea tu hijo, bueno, tu hijo ya tiene que ser peor. Pero ya mismamente que sea tu pareja, pocas veces se habla de esas personas, de quienes sostienen, Ujú. y tiene que haber, yo creo que incluso hay psicólogos, al final, pues, por ejemplo, lo que yo consigo saber, por ejemplo, chicos, impotencia, es lo que más sufre, porque ve que estoy mal y no puede hacer nada absolutamente para que eso deje de ser así. Y eso día tras día, tras día, tras día, porque es que yo simplemente, si le veo sufrir un día, es que se me rompe el corazón, o sea, no puedo ni imaginarme cómo hacer eso a diario. No, Es bueno. que eso, más que para un cuidador, tiene que ser para los seres queridos, porque un cuidador al fin y al cabo también puede estar temporalmente. No tiene por qué estar siempre con la misma persona. O sea, puede estar un tiempo con una, después irse a trabajar a otro lado y eso. No es exactamente lo mismo, pero un ser querido sí tiene que estar siempre. Sí, pero no es tan sencillo. Vale, lo pongo en los enlaces, lo tenemos aquí y os lo paso ahora por el chat. Lo he subido yo a Drive, ¿vale? Vale, exactamente de qué punto podemos ver, Marinka, de esto. Se me escucha. Sí, Marinka. Parece que está muy pegado. Perdón, estaba mutada. Un pelín más arriba. Etapas de duelo. Etapa de duelo, un pelín más arriba. La página anterior. Ahí. Impacto sociológico y reacciones. Psicológico, sociológico. Psicológico No. será, ¿no? Psicológico, sí. Y reacciones emocionales de los padres en la recepción del diagnóstico. Al momento que el médico o el psicólogo comunican a los padres sobre el problema, este suele ser vivido y recordado como un momento duro, difícil de superar y olvidar. Es una situación verdaderamente dolorosa que conlleva una serie de reacciones emocionales que afectan a la estabilidad de la pareja y al contexto familiar. Cada uno de los padres reacciona y afronta la situación de manera diferente, aunque muchos de los sentimientos y reacciones sean semejantes. Ante el diagnóstico existen sentimientos de dolor, incapacidad, incertidumbre, enfado, desconcierto. Todas aquellas emociones se mezclan de manera incesante, surgiendo la interrogante: ¿por qué? Desde este momento los padres entran en negación, lo que conlleva la búsqueda de un sinnúmero de especialistas con la esperanza de hallar la sanación. Claro, esto es cierto. O la noticia de que el primer diagnóstico ha sido errado. Al respecto, el peregrinaje en busca de un juicio fiable es una etapa difícil de superar, no solo por el tiempo requerido, sino también por el inmenso desgaste emocional y económico surgido en los padres. Se plantea la importancia de que los padres reciban un diagnóstico a la brevedad posible, ya que es el principio de la aceptación de la realidad y se inicia el qué hacer. La manera de cómo la discapacidad impacta depende de muchos factores, entre ellos la historia personal, la salud física y mental, el entorno cultural, el balance de pérdida y las formas de afrontamiento. Aceptar y comprender que un hijo tiene una discapacidad es un proceso que va más allá del conocimiento del hecho.
Núñez lo describe como el momento más intenso de crisis que viven los padres. La confirmación del diagnóstico de discapacidad hace añicos fantasías, ideales, proyectos, deseos y expectativas depositadas en el hijo soñado. Como cualquier suceso doloroso, la asimilación de esta situación continúa por un tiempo e incluso no llega a completarse nunca. Los padres suelen atravesar por un proceso que implica hipersensibilidad, labilidad emocional, incertidumbre respecto a la situación familiar, sentimientos de culpabilidad, factores que influyen en el trato hacia su hijo. Es una fase de escepticismo y sorpresa. Es frecuente que no quieran aceptar la realidad y busquen otras opiniones, otros diagnósticos. Estas primeras reacciones ante el diagnóstico son conocidas como negación. Las siguientes fases son el rechazo dirigido a los profesionales que diagnosticaron, culpa, es la más martirizadora especialmente para la madre, en este caso, autoculpa, desilusión, surge al no haber podido procrear un hijo de acuerdo a los parámetros que impone la sociedad, para ser aceptado dentro de un rango de normalidad, tristeza generada por la crisis emocional que están atravesando, expresándose con llanto y muchas veces con silencio. La irritación también está presente en los padres de niños con discapacidad. Es que aquí aborda varias cosas que realmente no hemos tocado. Y es una de las cosas justamente por lo que yo creo que es favorable que hasta cierto punto, que la ley del aborto, o sea, cualquier capacidad de aborto sea siempre algo, una decisión que se puede tomar, no sea obligatoria. Y es el hecho de, lo dice, ese peregrinaje a busca de emocionales. O sea, la fase de negación, de decir no le va a pasar, o también lo comentaba Pulpito, la fase de decir, bueno, lo va a superar, esas esperanzas que depositas sobre esa criatura. Creo que también lo has comentado un poco en Lunática. Entonces, por eso, realmente, a la hora de, por ejemplo, cuando se diagnostica síndrome de Down, aunque sea aquí en el Reino Unido, muy probablemente habría que ver, tendría que buscar estadísticas, realmente cuántos de diagnósticos fetales se realizan de síndrome de Down, cuántos llegan realmente a un aborto. Es que claro, Deja Lunática y luego hablas, saquemos. Sí, Lunática. Se puede saber que tiene síndrome de Down, ¿no? Sí. Pero luego el síndrome de Down, que una vez nacen y crecen, son distintos grados. O sea, puede haberlo que sea muy leve y de ahí pues hasta muy... Dicen que no es grados, no se pueden hablar de grados, pero tiene grados, es una condición genética que se tiene o no se tiene, pues no es correcto hablar de grados. Lo que se asocia es alteraciones, es decir, distintos tipos de alteraciones. Pero eso, por ejemplo, es a lo que decía. Se te fue. Digo que ahora sí, que lo único que se puede ver es si va a ser síndrome de Down o no va a ser. O sea, lo otro ya es una lotería. Sí, yo creo que no se sabe realmente. Vale, Akaimo, ¿querías comentar algo? Sí, sobre lo que decías de que habría que ver el porcentaje de abortos que hay, pues que habría que verlo ahora y dentro de 10 años. Claro. No, para realmente, ojo, para ver la evolución tras el cambio de la ley. Ojo, la ley no se ha cambiado. La ley es de 2010. Ah, bueno, es el Supremo el que dijo que se ha ratificado. Se ha cogido directamente, recordemos que la noticia es que el Tribunal de Apelación que confirmó la legislación que permite los de síndrome de Down en específico. O sea, estaba en la apelación a la ley. O sea, realmente ya estaba aceptada. En esos 10 años habrá habido alguno, posiblemente. Bueno, pero ahora que va a ser aceptado más abiertamente, pues a ver el cambio que hay en tal caso. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, estoy viendo que tiene 39 comentarios y miedo me da esto. Otra forma de selección hitleriana, qué vergüenza. Que no es tanto así. Realmente llegar a pensar
Porque eso es un poco el pensamiento que teníamos, que había en el Discord, y que un poco has soltado de soslayo a Frufrus, en el sentido de que es un... ¿Cómo lo has dicho? Una... Eugenesia, también era mi pensamiento. Sí. Yo- Pero a ver, pero a ver, esto es como todo. Es decir, lo que estábamos hablando antes es decir, que una sociedad se basa básicamente en la calidad de la sociedad en la defensa de las personas más débiles. Es que es una constante de nuestra historia. A ver, mira, sin ir más lejos, te voy a dar un dato histórico sobre el Reino Unido que probablemente no conozcas. En el siglo XIX, a finales, se recomendaba a las mujeres que no querían ser madres a ingerir un vaso de mercurio al baño María. Sí. O sea que evidentemente mataría al feto, pero evidentemente también lo más probable es que también se cargara a la madre. Sí. O sea que... Pero pues realmente era, lo has dicho, en el siglo XIX, en 1800, era plena era victoriana y realmente no se desconocía en esos momentos el... No sabría decírtelo, ¿eh? Si realmente en el siglo XIX se desconocía o se conocía los efectos adversos del mercurio. Sí que se conocían, estaba ampliamente documentado. De hecho, a ver, era una salvajada. Sí, Era sí, una no. salvajada, pero claro, estamos hablando de una sociedad a la cual sus elementos más débiles, sinceramente, se le atraía al pairo. O sea, es decir, es como se llama esto, la sociedad británica, podemos decir que ha mejorado muchísimo con los años, claramente. Se va un poco del tema, pero a Frufur me recordó lo del agua radiactiva para matar las bacterias de la boca. Y Sí, pero Sí. eso ahí sí que se desconocía exactamente, porque realmente los efectos de la Sí, ahí radioactividad era se algo conocían. nuevo. sí, Se pero conocía Ahí más era adelante. algo nuevo y como que lo... Y bueno, el anuncio era verdad, la bacteria la ha matado, lo que claro, también te mataba todas tus células y se te caía la mandíbula. Sí, claro. Pero es que, a ver, esto es un poco como lo que... El problema es que esto está documentado. Las enfermedades causadas por el exceso de mercurio o de plomo o de cualquier otro metal pesado eran cosas que en la antigüedad ya estaban documentadas. En la pintura de plomo, por ejemplo, se llegó por delante un montón de ¿cómo se llama esto? De gente, de pintores y demás. Y además la ingestión de mercurio era fácil verlo, por ejemplo, en la gente que planchaba que planchaba la ropa, porque para que quedara sin ninguna clase de arruga, utilizaban soluciones con mercurio. Da igual que el uso del amianto, un montón de cosas. Exactamente. La cosa es que estaba ciertamente documentado todo. Sí. Que yo me estaba equivocando con otra cosa. Bueno. No sé por qué pensando en... Bueno, solo me queda una cosa por añadir y ya termino la chapa histórica. Lewis Carroll en Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco Sí. es básicamente una parodia de lo que viene siendo el típico sombrerero que planchaba y alisaba los sombreros precisamente con eso, con soluciones de mercurio, y se volvían todos. Sí, así es. Es decir, precisamente es la demostración empírica de que efectivamente sí que sabían las consecuencias del consumo de metales pesados, y por supuesto, cuando hicieron este consejo sanitario, pues evidentemente sabían lo que estaban jugando, y es una aberración. Es una puta aberración, pero claro, lo ves ahora y dices, pero ¿qué coño estaban pensando? En fin. Yo Adelante. el otro metal que decía es en la película esta de Dorothy. No tiene nada que ver, es muy bueno. ¿El Mago de Oz? Sí, esa. Pues, la primera que se hizo, El hombre de hojalata, es una película en la que más han sufrido todos los actores. Por ejemplo, el hombre de hojalata le pintaban... Se te pierde mucho la voz. Perdón, sí, joder, lo siento. Al hombre de hojalata le pintaban la cara, creo que era con algo, es que no sé, con un metal, ¿vale? Sí. ¿Qué pasa? Que terminó en el hospital envenenado.
Sí. porque no habían descubierto que eso era malísimo. Pues al siguiente actor que hizo, cambiaron de ese metal a algo como gel, ¿vale? Que eso ya no era, en plan, no era venenoso, pero el pavo terminó con los ojos casi destrozados porque provocaba unas reacciones impresionantes. Sí, es Eso- el tema. Se han hecho muchas aberraciones en el cine y ese era un ejemplo bastante claro. Fue un rodaje y vamos, Vale. impresionante. Así que ya que estamos hablando de esto, Yo iba a voy a... contar. Perdón, Sí, que ha sido mi culpa. pero me gustaría recomendar una última película, porque ya que estamos hablando del tema, esta es la mejor Sí. película para hablar de este tema, que es la del... si mal no me acuerdo cómo se llamaba, espera un momento que lo estaba buscando hace un momento. ¿Dónde coño lo he puesto? Bueno, El Conquistador. El Conquistador, una película de John Wayne, haciendo de Gengis Khan. O sea que tiene mucha gracia ver a John Wayne con ojos de chinito. La cosa es que la película es una tragedia enorme. ¿Por qué? Porque no se les ocurrió otro sitio para ir a rodarlo que el desierto de Trinidad en Nuevo México. Sabemos lo que ocurrió en Trinidad, ¿verdad? Este no es, ¿no? A ver, espera, que no estoy mirando. No estoy mirando Reparto ahora mismo. principal, Eduardo Azorzame. No, este no es. El Conquistador. Sí, es una película de 1956. Se llama, bueno, aquí lo ponen, o el Conquistador de Mongolia. Pues mejor búscalo por el Conquistador de Mongolia. Sí. Ponga el nombre y el nombre del actor, que John Wayne es muy conocido y le tiene que salir sí o sí. La cosa es, esto es una horrible película, que es que además fue un fracaso monumental, que está grabado en el desierto de Trinidad, de Nuevo México, a escasos kilómetros de donde detonaban bombas nucleares. Resultado, en el plazo de 10 años, si mal no me acuerdo, el 50% del equipo de rodaje había muerto de cáncer. Por eso, como curiosidad, para que vierais, por ejemplo, el sitio del que fueron a elegir. Y es un grandísimo ejemplo de lo que es un envenenamiento en este caso por radiación. De hecho, el propio John Wayne desarrolló cáncer por culpa de esta película. Con eso ya lo digo todo. Joder. ¿No? De hecho, murió unos pocos años después por cáncer de estómago. Oh, mal rollo. Sí. Es de los cánceres más... Se le ha agregado The Conqueror, recomendado por Plus como curiosidad por donde está rodado por envenenamiento por radiación. Dice que la película es malísima. De hecho, es horrible. O sea, de hecho, es. Vale. Pensad en todo. Pensad primero de todo en John Wayne con ojos de oriental, lo cual ya de por sí es un chiste. Y luego Apropiación cultural. Sí, apropiación cultural. Ahora mismo sería, vamos, la cosa la montarían gordísima. Pero además de eso, añade que la cosa más estereotipada del puñetero universo. O sea, hoy en día es un insulto de inteligencia. Antes de dejaros a que podáis expresar durante 1 o 2 minutos cada uno de vosotros vuestras opiniones al respecto, quisiera yo dejar mi recomendación, que ya la he agregado, ya lo comenté el otro día. Para mí, creo que hablando de filmografía, dado el tema que estamos tratando, lo más sensato es recomendar Gattaca. Y creo que Marika coincidirá conmigo y el resto de los que hayan visto la película coincidirán. Es un ejemplo de esa selección que se hacen de los fetos, o sea, de los niños antes incluso de que nazcan, cómo conlleva a un estancamiento incluso de la sociedad. Y cómo una persona consigue, de alguna forma, aun siendo con todas sus imperfecciones, ser mucho mejor que el resto. Sí. ¿Vale? La voluntad. Exacto. Dicho esto, Una película. quien quiera, que empiece y ya cerramos. Voy buscando mientras aquí le hacemos raíz. Vale, A mí bueno, si quieres, Flu, tú primero. Sí, me gustaría terminar primero, si no te importa. Termino. Os dejo con el vídeo este. Que os he dejado hablar sobre el tema del aborto porque sinceramente yo no soy padre, yo no puedo y sinceramente me cuesta bastante ponerme en el pellejo de la posibilidad de cuando fuera padre que ocurriera algo como esto. Es una situación muy dura a la cual sinceramente no puedo ser capaz de
pues de imaginármelo ni de ponerme en el lugar. Es que cuando llegara el momento, pues me imagino que ya cruzaría ese puente, pero ciertamente el tema del aborto podemos, en caso de cosas de estas, pues podemos decir básicamente que es un tema muy complicado, que realmente si no conoces, si no puedes vivirlo desde dentro, muchas veces es que recurres directamente a la generalidad pura y dura. Por lo tanto, la verdad es que he preferido que hablaseis vosotros como, pues eso, como por ejemplo Lunática, que es madre, o por ejemplo, pues Soito Chuches, que al fin y al cabo, pues tenéis un crío, ¿verdad? No, tenemos una cría. Y Ah, no es vale, una pues cría, es una niña. Vale, una criatura. Eso sí, No, porque una lo que- cría, eso suena mucho a... No sé, como que la cerda ha parido. Suena No, a mal. ver, no, Ya, ya lo digo sí, siempre, no pretende ser, Es broma, es no broma. pretende ser peyorativo. Es Bueno, broma. el caso es ese, que prefiero dejaros hablar a vosotros, y ya os habéis dado cuenta que me he quedado callado precisamente por esto, porque prefiero de oír a vosotros, que estáis un paso por delante de lo que yo podría imaginarme. Vale. Así de que todas nada, pues formas, eso. de todas formas, a Frufru sí que tenías bastante que decir con el tema de las discapacidades. Hemos flipado un poco cómo se consideran, qué se consideran y qué no se consideran discapacidades en el Reino Unido. Sí. Eso sí que es cierto. Entonces, A ver, ciertamente lo dicho, lo de dislexia o la capacidad para el aprendizaje. A ver, yo puedo deciros que yo soy un TDA de manual, un trastorno de déficit de atención. Y os puedo decir que, a ver, me ha costado, pero nunca he querido considerarme menos que nadie. De hecho, he hecho todo lo contrario. He hecho todo lo posible por esforzarme para quedarme al menos a una altura comparable a la del resto. La situación es esa, que yo no sé qué baremos son, qué han dictado esos baremos, pero a mí no me convencen nada los baremos. pues a mí sí que me convence. Porque realmente lo que está diciendo, a ver. ¿Cómo te diría? Me convence en el sentido de que sí que es cierto de que hay ciertas afecciones, dolencias o estados que imposibilitan tener una vida plena. Por eso, digo, me convence en ese sentido. Ahora, si esto tiene que tener un tratamiento distinto a nivel de legalidad, eso ya no lo sé. Como no lo he encontrado, tampoco te puedo decir. Pero reconocer cualquier incapacidad, como incapacidad, por ejemplo, el tema de dislexia, pues no me parece mala idea. ¿Por qué? Porque justamente haciendo eso, la fibromialgia entra como discapacidad. Vale, pero vamos a ir aparte. Pero es que son distintos grados. El problema es Sí. qué es discapacidad level, qué es discapacidad media y qué es discapacidad severa. ¿Qué entra en cada cosa? Luego ya ahí hablamos. A ver, como siempre es un criterio que, si te das cuenta, es bastante abstracto y depende Sí, claro. muchísimo de quién dicte las normas. Pero es lo mismo que estábamos hablando antes. Si estábamos hablando, por ejemplo, de alguien que tenga alguien con síndrome de Down, y estábamos diciendo que algunos se tiene que escandalizar con cojones por el tema este de abortar, porque los consideran, porque pueden pensar que son gente inferior, es lo mismo que estamos diciendo aquí. Es decir, muchos no queremos sentirnos menos que nadie. Ese es el asunto. Es decir, yo entiendo que cada uno tiene que acogerse a lo que él quiera. Por supuesto, esto es libre. Pero lo dicho, si yo personalmente nunca querría considerarme menos que nadie. No, estoy de acuerdo. A ver, que estoy de acuerdo. Es decir, en el sentido. Es decir, el hecho de discapacidad, a ver, se entiende que es por. Para A ver, hacer que una se entiende discriminación, sí. Que has entendido el punto de vista que te he dicho, pero con todo sí que es cierto que la cosa puede tener muchos matices. Sí, es que es tiene totalmente muchos cierto. matices, ese es el problema. Sí, Entiendo es de que tú no te quieras considerar que eres menos que nadie. El término de discapacitado quizás se entienda como algo peyorativo. Quizás no lo sea. A ver, es que para muchos en la sociedad se considera como peyorativo, y de hecho genera condescendencia, lo cual es bastante feo. Que es que es así. Dicho esto, pues está la noche de los matices. Ya lo sé, lo siento. Podemos dar muchas vueltas a esto. Sí, muchas vueltas a esto. Nada, Bueno, muchas pues gracias yo por... ya he terminado, vale. Si Vale, alguien quiere muchas decir gracias algo, por ¿no? estar por aquí a Frufrus Vale. y nada. Te espero en el siguiente. Claro. Yo encantado, ya sabes. ¿Quién quiere seguir? ¿Puedo yo? Pues claro.
respecto a la película de Gattaca, me la pusieron en la clase de biología en bachiller y desde entonces me la descargué y la tengo siempre guardada en algún sitio. Es imposible que no tenga esa película por ahí. Pues mal hecho. Mal hecho, ¿por qué? Porque tendrías que haberla comprado. Me la pusieron pirata igual en el instituto, así que Da ya igual, empezó la mal tendrías que haber desde- comprado. Da igual. ya empezó mal desde el principio. Bueno, con el tema, yo creo que la polémica más bien es por el tema de que se permite hasta los 9 meses. Que sí, que si entramos en ello puede verse bien o tal, pero la polémica con el tema yo creo que más bien es ese, más que porque el tema del aborto ya está más que superado, aunque algunos estemos en contra, es lo que hay. Sí. Y respecto a lo de las discapacidades, pues a ver, es que es muy relativo. Y bueno, no voy a entrar en eso, vamos a dejarlo ahí. A ver, Bueno, es, me muy queda todo. es muy relativo en el sentido de lo que he dicho antes. Es decir, se puede considerar que existen discapacidades que realmente no te hacen una afección severa en tu vida cotidiana y otras que realmente sí que es una afección severa en tu vida cotidiana. Con lo cual se debe entender que, vale, aunque el tema de la dislexia, el tema de la miopía, es que hasta la miopía se podría considerar así, como una discapacidad, no es algo que realmente afecte a tu vida cotidiana de forma alarmante, pero es un amplio espectro. Entonces, que ellos lo reconozcan así, o sea, es que ahora que lo estoy pensando, yo soy miope, lo mismo me miro a ver si entro o no entro, yo qué sé. Claro, yo soy miope también, así que ya estamos ahí. Por eso por ahí van los tiros, ¿vale? Ahora, que esto tenga una bonificación por parte del Estado, no lo sé. Es una de las cosas que tendría que mirar. Que esté reconocido ya, por lo menos es es una persona que tiene más dificultades que el resto, punto. Como miope, pues oye, necesitamos de un instrumento para poder, de alguna forma, igualarnos al resto. Cogiéndolo por ahí, ¿vale? Subvenciones para gafas. Están tardando. Pero es que en España hay. A mí no me llegan. A mí me llegaban. En fin. Gracias, Raquemo, por estar por aquí. ¿Vale? Y nada, pasemos al siguiente. Marinka, Chuches, Lunática, ¿quién le apetece? Pues yo. Pues ahora te ha tocado por hablar. Ahora. Pues a ver, Uy, te has cortado. Se corta. perdón. No me he pegado. A ver. Lo de síndrome de Down, pues ¿qué tal? Es que no sé. Con lo del aborto es difícil. Porque puedo entender quien quiera abortar y puedo entender quien esté en contra. En principio soy más partidaria de que se tenga a que no se tenga. Respecto a la discapacidad, ojalá tuviese, o sea, a ver, como digo esto que no suene mal, ojalá me diese un grado de discapacidad a mí por el tema de la fibromialgia. Porque no pido que me den las cosas hechas, pero sí que el grado este de, entre comillas, seguridad que te otorga el entrar en un trabajo por el 33%, por ejemplo, que es casi mejor que, por ejemplo, estar trabajando, saber que un día tu cuerpo no va a poder más y ver cómo lo explicas la primera vez, bueno, te coges fuera. Pero la siguiente vez ya, pues es como, ¿no? Entonces, tener un poco de esa seguridad, pues sí que ayuda. Como veis, no estoy diciendo de nada, simplemente tener un apoyo. Y Sigue. sí, eso, un pequeño apoyo, un plus, como una muleta. Y que yo no me, o sea, no sé, no me, por el tema de discapacidad o que me dijeran discapacitado,
no me siento menos que nadie en el sentido de que yo me pongo a pensar y digo, joder, imagínate a cualquier persona le trae esto de repente y no estaría, por ejemplo, donde estoy yo. Igual no estoy haciendo nada, pero por lo menos estoy sobreviviendo y saliendo adelante con el ánimo alto. Igual soy una flipada de la vida, pero luego... A ver, el tema justamente de la fibromialgia es lo que comentas, que puedes tener días que están bien, otros días que están fatal, es decir, es en el sentido, y que lo que pides es poderte desarrollar, ya no solamente a nivel personal, sino incluso a nivel profesional, pese a tu enfermedad. Y que de esta manera se te tenga en cuenta, por ejemplo, para poder realizar labores profesionales, aunque tu rango de asistencia no sea exactamente igual que el del resto. Eso es. Entonces sí se puede entender por ahí. Y el otro pues sería pues a partir de eso. No lo sé. Yo quiero pensar de que podrías llegar a encontrar a alguien que pudiera, de alguna forma podrías llegar a algún tipo de acuerdo, pero luego tal como está la legislación en España en materia laboral, pues es que no te lo van a permitir tampoco. No, si yo entiendo, empresario, lógicamente, no soy no soy un trabajador que guste a un empresario, ¿no? Siempre no vas a querer a alguien que esté cogiendo bajas o lo que sea, pero... Sigo diciendo que podrías encontrar... A ver, que quien dice... no digo, por ejemplo, un cargo en el sentido de... no, mira, yo voy a tener que estar 8 horas de pie en una tienda. Está claro que eso, posiblemente con la enfermedad que le padeces, no vas a poder cumplirlo, pero... realizar, por ejemplo, tareas manuales o tareas más creativas en los momentos que tienes que no te imposibilita, sin cumplir un horario estricto, yo creo que sí que serías capaz de hacerlo. ¿Qué ocurre? Tienes que llegar a un contrato, tienes que llegar a un acuerdo con un empresario. ¿Cuál es el problema? No es el empresario en sí, es la propia legislación laboral la que te va a imposibilitar eso. Tú, aunque te adherieras a una reducción de jornada, como es algo que varía durante el tiempo, tú ni siquiera sabrías en qué horas tú puedes trabajar. Y es la legislación laboral lo exige, que si estás a media jornada se indique cuáles son tus horas de empiece, cuál es tu hora de final y exactamente qué días de la semana vas a trabajar, cuando es una de las variables que tú no controlas. Luego yo, por ejemplo, he estado trabajando 4 horas, eso sí, trabajos físicos en el sentido de limpiar. Por ejemplo, estuve limpiando un gimnasio y me cago en la puta de la matada que era eso. Pero claro, que estuve 6 meses. Luego de repente es que tú puedes intentar forzar, pero es que llega un punto que el cuerpo te dice venga hasta luego. Y una vez así me pasó, estuve 2 días durmiendo. O sea, desconecta. Pues no tienes la seguridad. No, menos con una... Lo dicho, no creo que justamente, dado tu dolencia, un trabajo que requiera un esfuerzo físico sea lo más conveniente. Pues he dicho que más seguramente... La doctora siempre me dice, ¿por qué trabajas en eso? Y yo, pues porque no encuentro en otras cosas. Ya, eso es lo jodido. Entonces, si pudieras desarrollarte profesionalmente, yo creo que en algún campo creativo o de manualidades, es decir, simple manualidades, es decir, en el sentido de, no lo sé, hacer, yo que sé, adornos florales. Un ejemplo muy tonto. Sí, ojalá pudiera desarrollarme bien. Pues posiblemente sería más compaginable con lo que es tu propia enfermedad, pero es que de por sí ya tu enfermedad, ya te digo, laboralmente ya te va a afectar a la vida, porque a la hora de, por ejemplo, que tú tengas una reincidencia de bajas, porque es la única forma en la que se podría hacer, dada la que no existe ningún tipo de contratación que se te pueda hacer en ese sentido, al fin y al cabo es que hasta una inspección de trabajo al propio empresario, por mucha buena fe que tuviera, le van a fastidiar.
Es así, o sea, la realidad es como es. Sí. De todas formas, gracias por estar por aquí. Mañana haces tú un micro abierto, ¿no? Sí. ¿El tema? El tema es la ley esta, ¿no? La ley solo sí es sí, pero es que no quiero que veamos un poco el por qué y el para qué, ¿no? ¿Qué opinamos de, oye, esto ha sido a mala fe o lo han hecho a propósito, tal, Vale. y un poco sobre eso. Vale, es decir, más el porque nosotros hicimos el de la ley sí es sí, que es el que estoy buscando, no sé dónde está, el de consecuencias de la ley sí es sí. Sí. Y uff. Solo te voy a enseñar esto, solo te voy a enseñar la tarjeta. Quiero encontrar, porque, ¿sabéis una juez Podemita, o sea, que fue de Podemos, y esta que la han estado linchando estos días? Victoria Rosell. No. Una que hasta la Sexta salió, o sea, sacó el vídeo de ella hablando y lo cortó justo para que pareciera que ella decía que ni siquiera se había leído la ley. ¿No recordáis? No, ahora mismo no. Es que me suena el nombre, no sé por qué tengo en la cabeza Natalia Velilla, pero como es mi cabeza, no sé, lo buscaré. Mira, justamente el del directo ese, esta es la tarjeta, ¿vale? El último es el vídeo, lo he subido a YouTube, sí. Pero fíjate. Pam, 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 ram. Sí. O sea, lo tratamos en esto. Si quieres luego te paso la tarjeta por si te puede servir algún enlace. Vale. Una de las cosas más importantes y es una de las motivaciones es justamente lo de aquí abajo, el CEDAW. Vale. Vale, o sea, vale. Por eso te digo, sobre el CEDAW, que es el de dónde viene, cuál es la recomendación número 35 del CEDAW, que te recomiendo que te la leas. Sí. Y eso, te la dejo por el chat para que te la guardes. Bueno, luego te la mando por privado, ¿vale? Vale. Y sobre todo eso, mírate lo del CEDAW, porque todo viene de ahí. O al menos ellos interpretan que todo viene de ahí. Vale. Pues nada, muchas gracias por estar por aquí. El miércoles, mañana... No me he enterado. Mañana a ver si puedo pasarme. Lo que pasa es que día libre, pues aprovecho para hacer otras cosas, ¿vale? Pero si puedo, pues me pasaré. Y nada, queda Marinka y Chuches. Chuches, según no se me ha dormido, la vamos a dejar para el final, así que voy a Marinka. Venga, pues. Pues nada, a ver, te he dejado otro enlace por si lo quieres meter en la tarjeta. En chat. Sí, ¿ahora mismo? Sí, hace ratito. No, ya lo he metido. Era ¿Al de Fuerteventura? En la unidad de los dependientes, la lista de espera de... No. Creo que sí. A ver. No, no lo metí, no lo meto. Creo que es una fuente interesante también. Y... A ver, yo... ¿Qué fue? Hace unos meses estaba yo curiosando por lo de la dislexia y tal. Y lo tenían como discapacidad, pero dentro del espectro autista. Yo me he quedado, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, yo me quedé aquí, en plan, bueno, yo no me voy a considerar ni autista ni discapacitada, o sea, simplemente pues, tengo un, ¿cómo te diré? Un pequeño obstáculo, por si se le puede llamar de una manera, pero yo no me voy a considerar una cosa que, a ver, a mí el autismo me parece una cosa seria como para estarlo banalizando de esa manera, en plan, no lo sé. El caso de, en cuanto a lo del aborto y esto de el síndrome de Down, me remito a lo que ya había dicho antes. Yo en mi caso sí que lo tengo bastante claro, porque he convivido con familias que han tenido esa clase de problemas. El desgaste
emocional, anímico, físico, económico y tal. Y entonces sí que lo he vivido un poco desde lejos y es en plan, lo he tenido bastante claro de que eso yo no lo quiero vivir. Entonces, bueno, si hay gente que quiere y se ve capacitada para llevar a término un embarazo con una situación así, pues adelante. Quien no quiera, pues que no lo haga y punto. Es que aquí solamente se tiene que tener en cuenta también las capacidades mentales y físicas de los padres también. Y que aquí todo el mundo habla de en plan, ay, es que pobre niños, que sí, ok, pero si el día de mañana faltan esos padres, ¿te vas a hacer cargo tú? ¿O quién se va a hacer cargo si no tienen a nadie? De hecho, es más, muy probablemente, ya no digo en adopción, en acogida, Sí. puedes hacer específicamente niños que tengan ciertas discapacidades. En acogida, ya no lo de adopción. Adopción es un trámite más largo, acogida es básicamente dar un alojamiento temporal. Animo a esa gente que se cree tan altruista que lo hagan. De hecho, hubo un caso de una youtuber, fíjate, me lo acabas de recordar, el caso de una youtuber que quiso, no lo quiero poner en plan que lo hizo por likes o yo qué sé qué, de este tipo de blogs de familia, para que se me entienda, que adoptó un niño con autismo y lo tuvo que regresar porque no se veía, no vio que era demasiado y es en plan, chica. Eso digo de que justamente... Y mira que el hecho de la acogida, nosotros mismos estamos llegando a pensar en hacerlo, porque creo que es darle una oportunidad a niños. No hablamos de adopción, hablamos de acogida. En el sentido, y aún así sabemos que nos va a doler, porque al fin y al cabo sí es una temporada que vas a estar viviendo con ese chiquillo. Puede ser dura, puede ser menos dura, pero sabes que está finito, es finito en el tiempo. Entonces duele. No sé, es una de las cosas que hemos pensado y... Vale. Luego después te paso lo de el caso este de la youtuber, por si le quieres echar un vistazo. Pero Además salseo, no, por mí no, o sea, lo puedo No, ver, no. se puede ver por repercusiones sociales y todo eso, pero no, yo lo pero veo eso más es como para- salseo eso. No, pero no para que lo imitas, sino Sí, no, para ya. que. Pero, o sea, básicamente sí es lo que digo. Quien quiera echarse esa responsabilidad, adelante. Quien no quiera, pues no quiere y punto. Estoy de acuerdo. Eso es todo. Vale. Chuches, ¿estás dormido? ¿Estás por ahí? Me parece que igual ha caído. Me parece que sí. Ya, estaba mute. Ya. Ah, vale. ¿Quieres aportar algo? No, a ver, yo ya he dicho lo que tenía que decir. Desgraciadamente para mí, mi punto de vista es, tienes que estar en esa situación para poder opinar con la cabeza y porque muchas veces, o sea, sí lo haría, no lo haría. También tiene mucha razón Marinka en que te puede pasar algo y con quién queda la criatura. O sea, son muchas cosas y yo lo veo así. Desgraciadamente tienes que estar en los zapatos de esa persona o te tiene que estar pasando eso para llegar a un punto. No lo veo así tan claro como lo suelo pensar. No sé, es complicado. Es muy complicado. Pues nada, chicos, para salir, mientras voy poniendo la raid, que le vamos a hacer una raid a Godoyo, os voy a torturar. Os voy a poner este vídeo otra vez, mientras inicio la raid. Un segundo. Y vale, esto como final. Repetid conmigo. Desconocido, no violes. Desconocido, no violes. Desconocido, no violes. Oh, holy. Repetid conmigo. Buenas noches, nos vemos, chicos. Buenas noches. Hasta el viernes. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española.
Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.